En fin, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? En menos de 24 horas ya estamos estrenando otro... Ay, disculpen, estoy con la llave del auto en la mano. En menos de 24 horas ya estamos publicando otro video en el canal Under Army. Nada más en la madrugada de hoy, jueves. Sería 28 de mayo, ¿no? Sí, 28 de mayo estuvimos publicando el análisis de la película Backrooms, que para mi sorpresa tuvo, para lo que es este canal obviamente, que no es que no es grande para nada, tuvo bastantes visitas en poco tiempo. De hecho, en la madrugada que se publicó ya llegó a 24 visitas, nada más esa madrugada, lo cual me llamó la atención, por lo visto que había mucha gente que acababa de ver la película y quería escuchar una opinión. Y bueno, en menos de 24 horas ahora, en la noche de este jueves, ya estamos publicando nuestro segundo análisis, ahora volviendo a lo que es lo primordial en este canal, que por supuesto es la música, y retomando las discografías internacionales. Como todos ustedes saben, yo tomé la decisión desde hace unos meses de empezar a hablar un poco de discografías de artistas nuevos, que por ahí la gente, yo considero que la gente debería conocer más, sobre todo la gente joven que se la pasa quejándose de que no hay música buena e interesante. Hay un montón de música buena e interesante, y quiero un poco poner mi granito de arena para que esa música buena e interesante llegue a más gente dentro de las enormes limitaciones que tengo. Comenzamos hablando de la banda Wonderhorse, la banda británica, la cual analizamos sus dos discos, y hoy vamos a hablar de una artista latinoamericana, pero una artista latinoamericana que tiene la proyección de ser, si es que ya no lo es, podríamos decir, directamente una protagonista absoluta de la vanguardia musical más relevante de los próximos años. Estamos hablando de Ela Minus, y vamos a hablar de su álbum debut, lanzado en plena pandemia en octubre del año 2020, Acts of Rebellion. El nombre verdadero de Ela Minus, esperen que ya se los digo, se me pasó a buscar se me pasó revisar su nombre antes de su nombre real antes de comenzar este video. Gabriela Jimeno Caldas, oriunda de Colombia, o sea, una sudamericana para colmos. Es esta chica que yo, esta artista en realidad, que yo conocí hace relativamente poco, creo que, no recuerdo si fue a finales del año pasado o a comienzos de este, pero fue en ese periodo de tiempo. Yo estaba revisando redes sociales, yo sigo en redes sociales a un par de periódicos colombianos, al Espectador, que es un periódico que es bastante conocido fuera de Colombia por cuestiones de la historia propia colombiana que han salido al exterior, y otro diario que se llamaba El Tiempo. No recuerdo en cuál de los dos, juraría que fue del diario El Tiempo. En la cuenta de Instagram del diario El Tiempo me topo con una entrevista a esta mujer, a Ela Minus, y en la publicación estaba la foto de ella, obviamente, con esa cara de malota que pone, y había una cita textual en la cual ella hablaba un poco de, no recuerdo exactamente cuál era la cita, pero la temática, o sea, en palabras más, palabras menos, hablaba un poco de la idea de ir más allá del algoritmo para crear arte, del algoritmo de las redes sociales para crear arte. Ustedes saben que la música, desde que comenzó, desde hace ya varios años, mucha música mainstream, mucha música de gran consumo sobre todo, ha estado siendo prisionera de tener que crearse a partir del algoritmo de las redes sociales, de las dinámicas de cuentas como TikTok o la misma Instagram. Y bueno, eso en muchos sentidos ha hecho que la música de gran consumo en los últimos años haya perdido mucha sustancia. La música de gran consumo se ha vuelto cada vez más vacía, más banal, más estéril. Pero hay artistas que deciden rebelarse contra eso, gracias a Dios. Ela Minus es una, sobre todo. Hay que valorar más todavía su trabajo porque lo hace en un ámbito en donde normalmente se suele aplicar más muchas de las dinámicas del algoritmo para crear música, que es la música electrónica. Ela Minus es una artista 100% electrónica, aunque tiene un bagaje artístico y un bagaje musical gigantesco, y realmente es muy interesante hablar de su historia porque la historia de esta chica es muy apasionante. Así que vamos a comenzar hablando un poco de la historia de Ela Minus, de Gabriela Jimeno Caldas, esta chica colombiana, hasta llegar al momento en que se lanza Acts of Rebellion. Yo me estuve
me estuve leyendo varias notas a ella, me estuve viendo muchas entrevistas que dio. Además es recontra interesante escucharla hablar a ella. Es una chica, además de muy inteligente, porque se nota que es inteligentísima, es sumamente agradable. Da la impresión, cuando uno ve las entrevistas que se le ha hecho, da la impresión de que es un amor de persona, porque con la enorme cordialidad con la que tratan las personas que la entrevistan, muchas veces hasta ella les expresa su agradecimiento y que le parece muy interesante lo que opina de su música. Una chica que, de esas que vos la ves y te cae bien casi al instante, y además, y tampoco quiero ser hipócrita en esto, una mujer muy hermosa también, ¿por qué no decirlo? Ese rostro renacentista y esos ojos azules que tiene. En fin, hablemos un poco de esta mujer, de Ela Magnus. Nace en la década del 90, es hija, y esto es muy importante, hija de dos periodistas colombianos de esa época, que además trabajaban en el área política. No hace falta que yo les diga, muchos de ustedes ya sabrán que la década del 90, sobre todo principios de la década del 90, fue una época muy difícil para Colombia por toda la presencia del narcotráfico, los atentados constantes y la presencia fuerte que tenía el narcotráfico en la política en aquella época en el país colombiano. Sus padres, obviamente, al ser periodistas de política, estaban archi mega recontra expuestos a todo ese ambiente tan peligroso que existía en Colombia durante aquella época. Ela Magnus cuenta Gabriela cuenta en una entrevista que muchas de las llamadas que tenía con sus padres en aquella época, siendo ella una niña, junto con su hermano, que también es músico, que en esa época los dos eran niños, básicamente las despedidas en las llamadas era: te amo, te quiero, te adoro con todo mi corazón, y demás, como si potencialmente pudiese ser esa la última vez que podían hablar ellos dos, porque genuinamente ellos sabían que era así. Gabriela dijo que esto la marcó muchísimo, porque básicamente le hizo darse cuenta a una muy corta edad, algo que la mayoría de los niños no son conscientes, que es el hecho de que, bueno, la muerte puede estar ahí un paso, o sea, literalmente puedes despedirte de una persona y de la nada al otro día ya no la ves más y nunca más la vuelves a ver, y es algo de lo que ella fue consciente a muy temprana edad, y algo que le marcó de manera definitiva en su vida, ¿no? Sus padres, con el paso del tiempo, justamente para proteger a su familia, para proteger a sus hijos, siguieron, digamos, trabajando en prensa, pero ya empezaron sobre todo la madre, empezó como a migrar ya a otros ámbitos del periodismo, dejó la política, empezó a escribir de medicina, empezó a escribir sobre arte. Esto también es muy importante. Su padre sí siguió más o menos vinculado al periodismo más político. De hecho, llegó a trabajar su padre para El Espectador, para el diario El Espectador, que, bueno, los que hayamos visto la serie de Pablo Escobar, la original, no la de Narcos que apareció en Netflix, sino la primera, la que apareció creo que era de Caracol TV, la primera, la de Pablo Escobar, que se hizo en Colombia y que es mucho más fidedigna. Muchos recordarán al periódico El Espectador como el principal enemigo periodístico de Pablo Escobar. Bueno, el periódico El Espectador sufrió atentados directamente contra sus instalaciones. Su director llegó a ser asesinado por la mafia. O sea, imagínense lo que era vivir en ese ambiente en esa época. Afortunadamente, tanto los padres de Ela Magnus como ella y su hermano pudieron pasar toda esa etapa sin ningún tipo de problema, pero su familia vivía un poco esa paranoia que existía en aquellos tiempos tan difíciles para Colombia, ¿no? La cuestión del arte le llega un poco tanto a Gabriela como a su hermano, que, como dije, su hermano también es músico. Le llega un poco por la madre. La madre, como dije, al ser periodista y tener que dejar la cuestión política un poco por seguridad, empezó a moverse a otros ámbitos, entre ellos se pasó a escribir sobre arte. Al parecer, la madre era una persona que tenía muchas sensibilidades artísticas. De hecho, tenían un piano en su casa, y debido a esto, Gabriela muy de pequeña comenzó a estudiar piano, un poco por iniciativa de su madre. Ella hasta hoy en día señala que esa formación inicial de piano la ayuda a componer y la ayuda a hacer mucha música, aunque ya un poquito más grande encontró el primer instrumento del cual se enamoraría, que sería la batería.
Comienza tocando la batería de manera prácticamente empírica. Me imagino yo que habrá tomado algunas lecciones básicas, pero como muchos de nosotros que no tuvimos la posibilidad de formarnos muy a profundidad de niños, en base a esas lecciones básicas comenzó, digamos, ella a formar su propio estilo y su propia manera de tocar. Y es curioso que hoy en día vemos a Ela Magnus como una artista electrónica, pero sobre todo en Colombia, cuando ella como que volvió a aparecer en la escena ya con esta nueva faceta suya de artista electrónica, en Colombia muchos se percataron de que ella se trataba de una chica que tocaba en una banda de rock cuando era muy niña. A los 14 años, estamos hablando aproximadamente del 2004, 2005, mediados de la década del 2000, Ela Magnus forma junto a algunos compañeros suyos de escuela y de colegio una banda llamada Ratón Pérez. Ratón Pérez era una banda básicamente de hardcore punk, aunque también era una banda bastante melódica. Yo me escuché algunos temas de Ratón Pérez, me fijé más o menos en obviamente lo hice porque me llamaba la atención el hecho de que Ela Magnus comenzó ahí. La verdad, ya de niña, estamos hablando de que ella era prácticamente una adolescente, literalmente una adolescente. El talento de Ela con la batería se notaba ya en ese momento, era una baterista tremenda. No la he visto tocar la batería ahora ya de grande, pero por lo que ella cuenta, al día de hoy sigue cada tanto tocando la batería, colaborando como sesionista o con otras bandas. Pero ya de niña se notaba el enorme talento que tenía para el instrumento, era una tremenda baterista, una baterista potentísima. Sobre la banda Ratón Pérez, bueno, estaba, como dije, escuché algunos temas de ellos. Es un poco un producto de la época, o sea, yo escuchando la banda está bastante bien, me gustaron sus canciones, pero bueno, es un poco disculpen que estoy tomando tereré, estoy grabando esto a la siesta acá. Es un poco un producto de la época, suena a la típica banda de punk 2000ero lleno de angustia adolescente que había en aquella época, ¿no? Está bastante bien, como dije, llegando a tocar en festivales muy importantes realizados en Colombia, como por ejemplo Rock al Parque. La cuestión es que ya finalizando la década del 2000, la banda se separa. Contrario a lo que mucha gente podría llegar a pensar, no se separa porque Ela tomase la decisión, sino porque, bueno, los otros miembros de la banda, algunos otros miembros de la banda decidieron que ya se había cumplido el ciclo y la banda decidió separarse. Ela, de hecho, comentó que se sintió bastante dolida por esto, pero que bueno, era hora de emprender un nuevo proyecto. La banda se separa cuando ellos básicamente cuando cumple la mayoría de edad todos los integrantes, ¿no? Gabriela tiene la enorme suerte de ser aceptada nada más y nada menos que en la Berklee College of Music de Massachusetts, en Estados Unidos, probablemente uno de los colegios de música más importantes de todo el mundo. Hace un par de semanas nada más, cuando hablábamos de los Dream Theater, cuando vinieron acá a Paraguay, yo recordé que los Dream Theater habían estado en el Berklee, lo cual habla del tipo de músicos que forman ahí. Y bueno, nada, ella va a estudiar a la Berklee, va a estudiar particularmente su instrumento, el instrumento que dominaba ya, que era la batería, y también sintonía en sonido, que es, digamos, algo que es, digamos, lo que tiene que ver con la parte más científica del sonido y cómo se distribuyen la parte más técnica del sonido. Yo no soy muy bueno con eso, porque para empezar, la única vez en mi vida que me aplacé en el colegio me aplacé en matemáticas, o sea que no soy muy bueno con eso. Por lo que he visto, Gabriela sí, Ela Magnus es muy buena con eso. A ver, dánqueme un rato que quiero ver algo. Bueno, ya estamos de vuelta, disculpen esa interrupción. Ocurre que la parte en la que estoy grabando esto está muy cerca del portón de la calle, entonces cada vez que empiezan a aparecer ladridos de perro, se filtra todo acá. Me lo hicieron notar eso en el último video de mi sueño póstumo, entonces no quiero... Cada vez que se empiecen los ladridos voy a tener que cortar y voy a tener que... Bueno, no importa. En fin, retomando. Ela Magnus estudia en la Berklee, termina, se gradúa, más o menos esto imagino yo que fue a mediados de la década del 2010, incluso llega a vivir sola ya en Estados Unidos. Y bueno, empieza a tocar en distintas bandas, como sesionista, a veces como miembro fijo, digamos, de estos grupos allá en Estados Unidos. Y ocurre una particularidad. Al mismo tiempo que ella estaba estudiando, terminando sus estudios en Berklee, tuvo una especie de, digamos, interés
paralelo. Ese interés paralelo tenía que ver con la programación de computadoras. Digamos que, por lo que yo entendí de su explicación, que me vi una entrevista de ella para entender esto, ella como que quería aplicar las cuestiones, quería como entender las cuestiones de programación un poco como para aplicarlas a la música, aunque no tanto de manera creativa, sino de una manera más técnica, digamos. Digamos que esa era su ambición detrás de su interés, detrás de la programación informática. La cuestión es que ella comenta que a la par que estaba aprendiendo todo esto, se percató de algo que la frustró enormemente, un poco por accidente. Ustedes saben que la mayoría de las unidades, la mayoría de las computadoras que utilizan los que hacen música electrónica, los DJs y todo, y gente que usa sintes y demás, sobre todo en los últimos tiempos, casi siempre son computadoras Mac, las de Apple, las Macintosh. ¿Qué ocurre? Ella, mientras empezaba a aprender sobre la programación de estas máquinas, se percató de que el rango de frecuencia de las Mac, de las Macintosh de Apple, era sumamente limitado. Al percatarse de eso, digámosle que le pasó un poco el famoso síndrome de verle los trucos al mago. Se empezó a percatar lo limitada que podía llegar a ser la música electrónica hecha con ese tipo de sistema operativo, al punto de que cada vez que iba a ver a un artista electrónico que le gustaba, que usaba obviamente una Mac como parte de su set, como parte de su instrumentación, digamos, se percató de que todo le empezaba a sonar igual, todo le empezaba a sonar dentro del mismo cuadrado y que no salía de ahí. Eso era algo que a ella la frustraba muchísimo. Ya estaba muy interesada en la música electrónica, por lo visto, en aquel momento. Y justo eso coincide con una situación que se da con el hecho de que un amigo suyo, no recuerdo si dijo que fue para un cumpleaños o por Navidad, no recuerdo bien, un amigo suyo le regala en realidad un pocket piano, un piano de bolsillo, un piano chiquitito, electrónico. Al parecer este amigo estaba informado de que a él le estaba empezando a interesar la música electrónica, vio este piano, le llamó la atención y se lo regaló. ¿Qué ocurre? Ella empieza como que a jugar con ese piano de bolsillo, y se da cuenta que tiene un rango de frecuencia y una serie de sonidos que van más allá de los típicos, digamos, sonidos que tiene la propia Macintosh con las que ella veía que los músicos electrónicos trabajaban en su gran mayoría y que sonaban todos igual. Al descubrir esto, ella se contacta, primero averigua cuál es la empresa que fabricaba ese pocket piano que le habían regalado. De hecho hay un tema que se llama Pocket Piano en este disco, que vamos a hablar, Acts of Rebellion. Ahí nos damos cuenta un poco de la importancia de ese instrumento cuando se lo regalaron. Ella descubre qué empresa fabricaba dicho instrumento, les manda un mail felicitándoles y diciéndoles el gran trabajo que hicieron a la maestra instrumento. La empresa le responde y descubre básicamente que la fábrica de la empresa se encuentra no muy lejos de donde ella está. Se encontraba en Estados Unidos y en ese momento la empresa estaba en Nueva York. Entre Massachusetts y Nueva York creo que no hay mucha distancia, teniendo en cuenta obviamente lo que es Estados Unidos, que es un país inmenso, por lo cual la empresa que fabricaba este instrumento, el pocket piano, invita a Gabriela a visitar sus instalaciones en Nueva York. Gabriela va, la gente de la empresa le muestra cómo trabajan y qué sé yo, y ella se termina fascinando tanto que al punto de que les llega a decir: quiero trabajar con ustedes, quiero aprender cómo hacen ustedes, cómo arman los pianos, cómo desarman, cómo los desarman los sintetizadores, cómo funcionan sus sistemas. Quiero aprender cómo lo hacen para hacerlo yo también. Quiero trabajar con ustedes y, es más, hasta estoy dispuesta a laburar gratis con tal de que pueda aprender lo que ustedes hacen. Bueno, la empresa, la marca le dice: ok, no hay problema, te podemos enseñar, quédate acá y labura con nosotros. Imagínense la enorme ambición, ¿no?, de esta mujer. O sea, literalmente, a partir de un regalo que le hicieron, terminó interesándose en cómo se fabricaba y terminó yendo hasta la empresa a pedir que le enseñen cómo se fabricaba dicho instrumento. Estando ahí en la empresa, aprendió a montar, a desmontar sintetizadores y empezó a desarrollar ella dice que no creó ningún sintetizador 100% de cero,
pero sí dijo que aprendiendo a montarlos, a desmontarlos y demás, aprendió a agregarle muchas cosas nuevas a esos sintetizadores, a darles más funciones, con el objetivo de poder hacer música electrónica mucho más ambiciosa y mucho más, digamos, hasta vanguardista respecto a lo que ella venía escuchando hasta ese momento dentro de lo que era el ambiente de la música electrónica. Si ustedes se fijan en los conciertos de Ella Minus, los conciertos de Ella Minus son exageradamente minimalistas. Es ella cantando y bailando, que es un placer verla moverse en el escenario porque es como todo muy espontáneo y ya se deja un poco que la música le lleve cuando está bailando al menos. Y después digamos la instrumentación de ella son todos los sintetizadores que ella misma ha armado, o sea, son varios apilados en una mesa. Y si ustedes se fijan en el sistema que tiene ella, que eso es una cosa que ella lo dice mucho, no hay una notebook, no hay una computadora, no hay un monitor en ningún lado. Normalmente los artistas de música electrónica siempre tienen una notebook cerca para medir las frecuencias y qué sé yo. Ella no lo tiene, ella no tiene nada. Ella literalmente toca con sus sintetizadores y no tiene ningún monitor como para monitorear, valga la redundancia, las frecuencias y demás. Por lo que entendí en otra entrevista que dio, está en inglés, ella dijo que, bueno, eso también hace sentir el hecho de estar tocando como si fuera un instrumento acústico, a pesar de que no deja de ser un sinte, no deja de ser música electrónica. O sea, ella como que en muchos sentidos tomó la música electrónica, tomó los sintetizadores para hacer música electrónica y los resignificó totalmente como si fueran, y los plantea prácticamente como si fueran un instrumento acústico. Yo creo que esto viene, ella de hecho lo dice también esto en una entrevista, que por más fascinación que pueda despertar la música electrónica, una vez que uno toca un instrumento acústico, que aprende a tocar un instrumento acústico, se da cuenta que la sensación es diferente. Es bastante única, ya sea una guitarra, una batería o lo que sea. Como ella viene de ese mundo, sabe tocar el piano, pero sobre todo sabe tocar la batería, y todos sabemos que la batería tiene mucho que ver con la música electrónica, porque al fin y al cabo la música electrónica, sobre todo en los últimos 40 años, la base ha sido muy rítmica. Pues obviamente Ella Minus quiere un poco combinar ambos mundos, o que esa música electrónica que hace se sienta un poco como si fuese música acústica, como si fuera una música mucho más humana de lo que normalmente suele ser la música electrónica. Ella en ese momento seguía tocando con una banda en los Estados Unidos, pero también expresa que estaba un poquito, digámosle que cansada de tener que estar todo el tiempo pidiendo permiso para hacer lo que ella quería. No sabe, cuando está en una banda, sobre todo si uno no es el líder, pues hay muchas cosas que uno no va a poder hacer, muchas de las ideas propias que uno tiene van a quedar fuera. Además, ella también explica que su banda tenía ya un esquema de trabajo muy marcado, que tenían todo planeado para tocar en festivales, entonces tenían que dedicarse únicamente a eso y no a crear. También, por lo que entendí, medio que dio a entender también que la banda como que componía en base también a lo que ellos creían que podía llegar a vender. Entonces es como que ella como artista se empezó a ver limitada, y ella ya quería empezar a hacer su propia música electrónica en particular, con sus sintetizadores que ella misma armaba. Así que entre 2019 y 2020 tomó la decisión de generarse un ahorro como para no tener la necesidad de estar tocando durante los siguientes meses para poder vivir, y encerrarse en su propio departamento con su propio estudio a grabar lo que sería este disco Acts of Rebellion. Ella dice que prácticamente se aisló bastante para poder grabar este disco, dejó de salir a fiestas, dejó prácticamente creo que dijo hasta que en muchos puntos hasta dejó de comer. De hecho hay una canción en este disco que para mí, que es de hecho mi favorita, que habla un poco de ese sentimiento, ¿no? De estar aislado y dormir poco a la noche y estar más tiempo durmiendo durante el día. O sea, vivió básicamente una vida algo ermitaña durante varios meses para poder grabar ese disco. Se sacrificó bastante. Ella misma dice que fue bastante difícil. Al mismo tiempo, hay que comentar que la historia de esta mujer es increíble. Hay que comentar que a la par que estaba grabando el disco, no recuerdo si ya lo tenía terminado o si lo seguía grabando, esto no me quedó del todo claro, pero
a principios de 2020, hay que recordar, todos recordamos lo que pasó a principios de 2020, saltó la pandemia, ella estaba en Estados Unidos. No recuerdo de vuelta si ella ya había terminado de grabar el disco y lo tenía totalmente grabado o después lo terminó. Pero la cuestión es que, claro, al comenzar la pandemia, ella de repente se vio mermada, sus ahorros empezaron a escasear, el contrato de arrendamiento del departamento que tenía en Nueva York estaba por expirar, como no podía tocar con su banda, no podía hacer dinero, al punto de que, bueno, tomó la decisión, también porque tenía ganas además, de volver a Colombia, de volver a Bogotá. Tuvo que volver, ella cuenta esto, tuvo que volver pobrecita en un vuelo humanitario, ella misma reconoce que no fue la mejor experiencia, o sea, volvió en plena pandemia, o sea, imagínense lo que fue eso, ¿no? Ella estuvo en una lista de espera durante unas cuantas semanas hasta que le dijeron, che, hay un lugar para volver a Bogotá, ¿querés venir? Sí, dale, no hay problema. Y volvió así, o sea, fue toda una aventura la de esta mujer para poder volver a su país en medio de esa situación tan crítica que nos tocó vivir a todos, ¿no? A ella le agarró la pandemia no estando en su país y no estando cerca de su familia, imagínense. Ella dijo incluso que su plan original antes de la pandemia era de por sí dejar ese departamento de Nueva York e irse a vivir un tiempo a Europa, pero bueno, se vio obligada a volver a Colombia, aunque ella misma dice también que tenía ganas de hacer eso, de volver a reconectar con su tierra. No sé si sigue viviendo ahí, pero bueno, viaja mucho también, eso hay que decirlo. Sé que un tiempo después estuvo viviendo en México porque su pareja estaba grabando una película, en fin. La cuestión es que cuando ella vuelve a Bogotá, de vuelta, no estoy seguro si en Bogotá sigue grabando el disco, si el disco ya lo tenía terminado, eso no lo tengo, estamos hablando ya del año 2020. De vuelta, eso no lo tengo claro. Pero lo que sí ocurre es que el disco se lanza finalmente, Acts of Rebellion se lanza en octubre del año 2020. Ella ya estaba en Colombia en ese momento. Y tampoco tengo el dato exacto, sé que en ese periodo de tiempo, no sé si antes del lanzamiento o después del lanzamiento, ella firma con el prestigioso sello discográfico Domino Records de Gran Bretaña. Para que se den una idea de lo importante que es esto, Domino Records ha representado a bandas muy importantes de las últimas 2 décadas, como por ejemplo Franz Ferdinand, y en el año 2005 descubrieron a una joven banda de Sheffield que estaba teniendo muchísimo éxito en MySpace y que la estaba rompiendo en los shows que daban en su zona en aquella época, llamada Arctic Monkeys, nada más y nada menos. O sea, Domino Records es probablemente una de las discográficas más importantes de la música alternativa de los últimos 20 años. También representa artistas muy importantes históricos, como por ejemplo, yo tengo conocimiento de que los últimos discos de John Cale, el mítico John Cale de la Velvet Underground, fueron lanzados por Domino Records. Este último, sobre todo, fue lanzado por Domino Records, creo que eso fue en 2023. Así que bueno, ella básicamente estaba empezando a jugar ya, había sido firmada por un sello discográfico de las grandes ligas. Esto obviamente hizo, si es que la atención no le vino de antes, lo más probable es que esto haya sido lo que le haya dado la atención, por ejemplo, de mucha prensa musical británica. Ella llegó a hacer sesiones para, por ejemplo, la New Musical Express, una de las publicaciones británicas más importantes del Reino Unido. Hay muchas publicaciones también de los Estados Unidos que hablan de ella. Sin duda que si vamos a hablar de lo que es la música electrónica alternativa, saliendo de todo ese mundo mainstream de música, digamos, electrónica más banal y más bailable, puramente dance, Ella Minus es probablemente de lo más interesante que ha aparecido en los últimos años. Ha empezado, bueno, dentro del público más underground a nivel internacional, llama bastante la atención, pero en mi opinión no hay razón por la cual ella no pudiese tener una proyección un poquito más grande. Es una artista que, bueno, está empezando su carrera dentro de todo, si bien este disco es de 2020 y el segundo que lanzó, que también vamos a analizar, que es Día, se lanzó nada más el año pasado. Es una artista que se nota que se toma su tiempo para ir sacando sus cosas, como para sacar el mejor material posible, a lo Portishead, por decirlo de alguna manera, a lo Portishead más bien. Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo para que ella se convierta en una artista mucho más renombrada y mucho más conocida. Está haciendo su camino, y de lo que he estado viendo,
no ha dejado de crecer en popularidad. Eventualmente yo creo que llegará a tener mucho más éxito y a ser más reconocida a nivel mundial, aunque ya en cierta manera lo es, aunque como dije, dentro de este mundo de música alternativa underground más que nada. Y sobre todo un orgullo para Sudamérica, porque al fin y al cabo el hecho de que una artista sudamericana, latinoamericana, sea una de las más interesantes de la vanguardia musical mundial es algo que sin duda nos llena de orgullo. Llena de orgullo esta parte de... o a uno lo llena de orgullo como sudamericano. Y sobre todo puedo decir abiertamente en este momento, de lejos mi artista colombiana favorita. Y para mí la más importante. Y no me vengan ni con Shakira, ni con Karol G, ni con nada de eso, en fin. Ni se les ocurra, en fin. Vamos a hablar entonces de este disco, Acts of Rebellion, que sale en octubre del año 2020. ¿Qué opinamos de él? Este disco en cierta manera funciona como un triángulo de sonido, como un triángulo de estilos. O sea, el disco, las canciones son mezclas de 3 estilos en particular, y en algunas canciones uno de esos estilos tiene más preponderancia que otro. Esos 3 estilos son el ambient, el techno y el IDM. Podríamos decir que, digámosle, el disco está dividido en 2 partes. Una parte, la primera parte, que es un poquito más techno pop al uso, aunque sigue teniendo elementos del ambient y del IDM ahí metidos. Y la segunda parte es más IDM minimal, por decirlo de alguna manera, o IDM minimalista. En el medio hay como pequeños fragmentos de canciones instrumentales que esas sí son 100% ambient, son muy Brian Eno. De hecho, bueno, Ella May nos mencionó a Brian Eno como una de sus principales inspiraciones, y se nota, es una de las cosas más evidentes al escuchar su material, ¿no? A ver, yo siempre he dicho una cosa. Si hay un disco que ya está por cumplir, para este punto ya está cerca de cumplir 30 años, 26 específicamente ahora mismo, y que no ha sido superado ni alcanzado en los 26 años que tiene desde que se lanzó, es el Kid A de Radiohead. El Kid A de Radiohead, como todos ustedes saben, para muchos es una de las mejores mezclas de música rock alternativa, de música alternativa con música electrónica. Es el mejor disco probablemente que logra mezclar ambos mundos, y al día de hoy ni siquiera los propios Radiohead han logrado del todo superar ese momento que tuvieron en su carrera. De hecho, mucho del material solista de Thom Yorke y hasta su banda Atoms for Pieces se desprende de esa enorme explosión creativa que tuvo Radiohead con el Kid A, y que los hizo grabar ese disco tan increíble. Hay ramificaciones enteras que salieron de ese disco, no dentro del rock, sino dentro de la música electrónica, que técnicamente no es el estilo principal de Radiohead, y técnicamente, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de todas las ramificaciones que han salido de ese disco en todos estos 26 años, no ha habido ningún artista que yo siento que se haya acercado lo suficiente como para decir, este artista ha llegado al nivel de Kid A, y superarlo ni se acerca ninguno. Bueno, es la primera vez con Ella May, es la primera vez que yo escucho a un artista que siento que se acerca lo suficiente a llegar a ese punto de creatividad tan grande que tuvo el Kid A con la música electrónica. Acá la cuestión del rock no está metida porque obviamente Ella May, al menos de momento, dentro de su sonido no tiene mucho rock, pero lo que sí veo es una enorme sensibilidad pop en su forma de componer, combinada con la experimentación y con la ambición de la música electrónica más intelectual, en la que se nota que ya basa su sonido, digamos, principal. Es un disco de música electrónica que está lejos de ser del típico disco de música electrónica que uno puede poner de fondo mientras hace otra cosa, tipo mientras está barriendo, mientras está, qué sé yo, bañando al perro, o que uno puede poner incluso en el auto. Bueno, en el auto puede ser que lo pongas porque puedes más o menos prestar un poquito más atención, pero es un disco de música electrónica muy
que uno debería casi que escucharlo como si fuese un disco de jazz, en el sentido de que es de esos discos que uno tiene que sentar y escucharlo y apreciarlo realmente. Muy parecido a lo que de hecho eran los artistas de IDM al principio de su carrera, ¿no? Estos artistas de IDM minimal que aparecieron en los 90. Para los que no saben qué es el IDM. El IDM son las siglas de Intellectual Dance Music, o música dance intelectual, que básicamente fue una vertiente de la música electrónica que nació sobre todo en el Reino Unido a principios de los 90 con una serie de artistas como Aphex Twin o Outtaker o Words of Canada también estaba por ahí metido, que básicamente hacían un estilo de música electrónica cuyo objetivo no era que se pase en las discotecas, sino que era un estilo de música electrónica que funcionaba un poco como el jazz. Era música electrónica que intentaba sobre todo crear atmósferas y que vos puedas apreciar la música en su conjunto y que no simplemente se limite a una cuestión de, bueno, pasar música para que la gente baile. En cierta manera también era como un retorno, ese movimiento del IDM fue un poco como un retorno a las bases de la música electrónica, porque las bases de la música electrónica, muchos de ustedes sabrán que nacen en Alemania con Kraftwerk, la banda alemana Kraftwerk, probablemente la banda de música electrónica más importante de la historia, porque básicamente crearon la música electrónica tal y como la conocemos. La música de Kraftwerk, cuando empieza en su época electrónica, porque ellos en un principio hacían krautrock, que era un estilo distinto, cuando ellos empiezan a hacer música electrónica, comienzan como un estilo de música electrónica que está hecho para que uno la pueda apreciar y no bailarla. De hecho, los discos de Kraftwerk rara vez son bailables. Discos como Autobahn, discos como Trans-Europe Express, The Mad Machine, Computer World, o sea, son discos de música electrónica que uno escucha y aprecia, no son discos bailables. La filosofía de que la música electrónica nada más sirve para bailar nace en los 80 con el techno, que hereda cosas de Kraftwerk pero la lleva a la cuestión bailable, y la música house, que nace casi al mismo tiempo. La música techno nace, si mal no recuerdo, en Detroit, y la música house nace en Chicago, en los Estados Unidos. Esto a su vez pasa después al Reino Unido, tiene muchísimo éxito sobre todo en Manchester, la música house sobre todo. Y bueno, la música electrónica se empieza a convertir en esta cosa, en el imaginario común de la gente, comienza a convertirse en esta cosa de que nada más sirve para bailar. Los propios músicos británicos intentan, del IDM, del movimiento IDM del principio de los 90, intentan romper eso, haciendo música electrónica mucho más, como dice su nombre, intelectual, a principios de la década del 90. Ese movimiento del IDM fue el que después inspiró a Radiohead para combinarse con él y hacer lo que después sería Kida. El IDM es fundamental para entender el Kida. Y el IDM es fundamental para entender este disco de Ella Minus, porque se nota que hay mucho de Aphex Twin, mucho de Outtaker, mucho de Words of Canada en la música de Ella Minus, particularmente en este disco. Pero ojo, eso no quita el hecho de que ella también pueda fascinarse con el techno más, entre comillas, tradicional, porque hay canciones en este disco que tienen mucho del espíritu, mucho del corazón del techno más tradicional nacido en un primer momento, ese techno más machacón, con el bombo caja, sobre todo con el bombo así más golpeando constantemente, ese bombo más, digamos, constante, típico del techno. Hay canciones que lo tienen muy presente, sobre todo en la primera mitad del disco. Pero aún así, a pesar de que hay canciones en este disco que tienen esa característica del techno más tradicional, aún así, aunque uno podía llegar a pensar que incluso ese tipo de músicas podrían hasta llegar a pasarse en una discoteca y no desentonarían tanto, aún así sigue siendo música que uno, sacándola de ese contexto, puede apreciarla al mismo nivel. O sea, uno escucha, por ejemplo, los primeros 3 temas de este disco, que son los más techno tradicionales, y uno piensa, sí, esto se puede pasar en una discoteca y capaz no quede tan mal, pero escuchar la voz por tu cuenta, en tu casa, en un ambiente relajado, te va a dar una sensación incluso más edificante que escucharla simplemente como ruido de fondo en una discoteca. Eso es lo que tiene la música de Ella Minus. Toma muchos de los elementos de la música electrónica, hasta más comerciales y más tradicionales y más, digamos, aceptados dentro del arquetipo de la música electrónica, pero incluso esos elementos los resignifica y los convierte en elementos de una música mucho más interesante, mucho más intelectual y mucho más artística, sobre todo. A ver, bánquenme un flash que ya vengo. Bueno, estamos de vuelta, tuve que parar un ratito de vuelta. En fin, creo que ya en líneas generales se ha dicho todo lo que tenía que decir acerca de lo que opino del disco. ¿Es una obra maestra? No llega a serlo, pero tampoco es que esté muy lejos. De que es un disco de lo mejor que se ha lanzado en la música electrónica en los últimos años,
estoy 100% seguro, al menos en esta década seguro. Uno de los mejores debuts de la música electrónica, de hecho me animaría a decirles que yo he escuchado en la historia. El disco que viene, que el siguiente, que es Día, que es más reciente, del año pasado, es incluso un avance mucho más marcado en esa dirección. Y para mí incluso es un nivel, lleva lo expuesto en este disco de Axel Rebellion, lo lleva a otro nivel. Pero bueno, ya hablaremos de Día cuando toque. Ahora estamos centrados en este disco. Otra cosa que también quería mencionar antes de comenzar ya con el canción por canción es que ella comenta que mucho del concepto de este álbum es un poco liberarse un poco de esa especie de digamos encierro que nos provoca el mundo de las redes sociales, el hecho de estar todo el tiempo conectados y demás. Si vamos un poco a lo que yo dije al principio de este video acerca de cómo conocía a Ella Minus a través de esa nota en el diario El Tiempo, en la cual ella decía que había que revelar, que digamos que había que empezar a separarnos un poco del algoritmo a la hora de crear música y de crear arte. Se nota que en estos años ella ha sido bastante consecuente con sus dichos, lo cual le advirtieron cuando ella hizo este disco Axel Rebellion. Y mucha de la gente que le manejaba la carrera, cuando vio el título que le iba a poner, le dijeron: atendé, si vas a poner este título, atendé, porque después vas a tener que mantener tus palabras y eso es muy difícil de hacer. Pero bueno, de momento se nota que ha sido consecuente con sus dichos. Es un artista que se nota que no quiere escapar totalmente a digamos la tiranía de cómo funciona la música mainstream y la música de gran consumo hoy en día, y está creando un estilo, está creando un arte de muchísima calidad que espero sinceramente que vaya ganando mucho más popularidad con el paso del tiempo. En fin, vamos ya al canción por canción, que para eso es a lo que vinimos. El álbum abre con una introducción instrumental ambient, 100% ambient, que es, bueno, tiene un nombre raro, N195NF. La canción es una intro ambient al uso, es muy etérea, medio te transporta cuando la escuchas. Lo que sí, hablando un poco del título, no sé qué hace, en un principio no entendía qué hacía referencia, pero por lo que entendí después, porque cuando me vi el videoclip, porque esta intro tiene un videoclip además bastante surrealista, medio una especie de el videoclip de esta canción de N19 es como si Luis Buñuel y Salvador Dalí viviesen hoy en día y tuviesen Instagram, más o menos así sería una manera de definir el videoclip de esta canción, porque en un principio parece ella en medio de una fiesta con la música techno sonando a todo lo que da. Después la imagen se corta, aparece un tipo en una cama con un tajo gigante en el abdomen. Después hay como una imagen de una especie de criatura medio rara que parece la mezcla de dos humanos copulando, una cosa rarísima, en medio de un bosque. Después hay un tipo que aparece con unas cabras. Después la canción finaliza y aparece una cama de hospital, una especie de POV de una cama de hospital, como que uno está dentro de la cama de hospital. Y al principio del video aparece una especie de ficha médica con el nombre de Gabriela, y que parece que es una ficha médica de Londres o algo así. No sé si lo que quería decir ella con esto es que hace referencia a cuando estuvo en el hospital, no lo sé. En fin, no me quiero meter mucho en eso. En fin, comenzamos ya con lo que es la primera canción como tal del disco, que es They Told Us It Was Hard. A ver, quiero decirlo bien porque yo sé hablar inglés, pero cuando tengo que cambiar del español al inglés me cuesta un poco. They told us it was hard, but they were wrong. Ahí está, más o menos me salió bien. Sería algo así como: nos dijeron que era difícil, pero estaban equivocados. Es una canción techno con un ritmo techno muy marcado, pero con unos sintes también muy presentes. Pero lo que a mí me llama la atención más de esta primera canción es la manera de cantar de Ella Minus. Sonaré como un loco, pero juraría que en un momento la manera de cantar de Ella Minus, la melodía tan, digamos, plana que parece tener, me hace acordar muchísimo a la manera de cantar que tenía Peter Murphy en la época de Bauhaus. Bauhaus es probablemente una de las bandas de rock gótico más importantes de la historia, junto con The Cure ahí en los 80.
Peter Murphy en los principios de Bauhaus tenía una manera de cantar que era muy plana, las melodías él tenía esa voz como muy grave y las melodías estaban constantemente aplastadas, no subían ni bajaban mucho, se mantenían en una línea recta y subían y bajaban nada más un poquito. Esta canción, They Told Us It Was Wrong, podríamos decir que tiene un poco esa manera de cantar, lo cual le da un aire a la canción. O sea, si bien la canción es muy tecno, muy con ese bombo constante ahí presente, y es como muy, digamos, invita a bailar ese ritmo y los propios sintes, la canción tiene una oscuridad intrínseca que como que te da un mal rollo, y si a eso le sumas la manera de cantar que tiene Ella, que es esta que dije, es una cosa bastante única. Acá nos damos cuenta de que Ella, cuando hace música electrónica, por más que pueda respetar ciertos patrones de la música electrónica más mainstream, por decirlo de alguna manera, aún así ella va a encontrar la manera de hacerlo algo mucho más interesante y que te diga algo más que simplemente, bueno, música machacona que uno puede escuchar a todo volumen en una discoteca. Ya acá se nota eso. El cielo no es de nadie, podríamos decir que es más o menos es el mismo planteamiento. Esta canción es en español, como el propio título lo dice. No es tan, es un poco menos oscura que They Told Us. Es un poquito más lumínica. La melodía que canta Ella también es un poquito más jugada, o sea, tiene unos cuantos saltos más marcados, a diferencia de They Told Us. Podríamos decir que es una de las canciones más pop, entre comillas, del disco. De vuelta, el ritmo es también una canción con un ritmo de techno bastante marcado, está bastante bien. Estas dos canciones fueron los dos singles principales del disco para poder promocionarlo. Tienen videoclip también, 2 videoclips muy buenos, por cierto. La canción 4 es Megapunk, que como su nombre lo indica es probablemente la canción más agresiva de todo el disco. Es una canción techno, pero es de las canciones techno más agresivas, podríamos decir. Se acerca casi al acid techno y hace recordar a momentos a bandas como The Prodigy, por ejemplo. Para los que no recuerdan nada de Prodigy, era una banda justamente de música techno, pero que era hardcore techno, o sea, tipo, era un techno rapidísimo que prácticamente constantemente si vos lo escuchabas con auriculares, ese ritmo machacón te trituraba el cerebro. Bueno, Megapunk va un poco por ese lado, aunque su manera de cantar tan, digamos, solemne, por decirlo de alguna manera, y casi fantasmal, como que aliviana un poco eso, aunque al mismo tiempo te da un poquito de mal rollo. Es como que ese sentimiento de estar en medio de un caos y que un fantasma te hable en el oído, bueno, más o menos eso es Megapunk. Además, bueno, la letra tiene ciertos tintes políticos, de rebelarse y demás, está bastante bien. Después viene la canción número 5, que es Pocket Piano. Pocket Piano es después de la introducción de N19, es el segundo tema 100% ambient de este disco. Es una canción instrumental que dura 2 minutos con 13. Básicamente es una canción ambient con tintes bastante espaciales. Uno la escucha y siente como que está ahí volando en el cosmos, dando vuelta a la luna, algo así. Está bastante bien, como una transición funciona bastante bien. La mayoría de las transiciones ambient funcionan muy bien en este disco. Y después viene la canción número 6, que para mí es la mejor del disco y mi favorita, que es Dominique, o Dominique, porque bueno, la manera en la que está escrita me hace pensar que tengo que decirlo con fonética francesa. Dominique es un perfecto puente entre la primera parte del disco más techno y la segunda, que es más minimal. En cierta manera, como que las dos confluyen en esta canción, creando un tema que es único y tiene un atractivo gigantesco, a pesar de que se nota lo enormemente experimental y ambicioso que es. Tiene probablemente el ritmo capaz más lento de todas las canciones de este disco. Creo que es el más lento, sí, más o menos. Tiene un teclado medio burbujeante que a mí ese tipo de teclado ese tipo de sonido de synth siempre me ha encantado. Después Ella lo retomaría en su siguiente disco, de hecho, haciendo un gran trabajo con él.
Y es una canción en la que, o sea, la canción es tan genial, es una canción muy aérea, también muy con mucho tinte espacial. Casi te da la impresión de que al escucharla, ella como que te toma, te mete en un avión y te hace volar durante todo lo que dura. Tiene un coro increíble que es muy sencillito. Las melodías de él en esta canción son muy sencillitas, pero son tremendamente atrapantes, y el coro es de esos que te atrapa a la primera. O sea, y además es una frase muy simple, además. No puedo dormir hasta que salga el sol. O sea, la canción además habla de... Yo creo que mucha gente se habrá sentido identificada cuando escuchó esta canción en el momento en que salió, que estábamos todavía durante la pandemia, porque la canción habla de una persona que no puede dormir hasta que amanezca, y uno termina durmiendo a las 7 de la mañana y se levanta a las 7 de la noche. Prácticamente no sale, no habla con nadie. Muchos de los que pasamos por la pandemia sabemos lo que eso significa, y fue una época muy difícil. Hay gente que hasta el día de hoy quedó con secuelas de eso, que tiene problemas para socializar debido a eso. Esta canción expresa muy bien ese sentimiento. Hay una especie de sentimiento de volar, pero al mismo tiempo hay una especie de sentimiento claustrofóbico. Dominique es un tema increíble. Es de esos temas que probablemente es un tema que solamente Bella Magnus podía haber hecho así de bien. Y acá está, en esta canción confluyen además todo lo que él ha hecho todo lo que él hace durante el disco confluye en este tema, y casi está todo equiparado al mismo nivel. Está la música techno, está el minimal, está el sonido minimal, está el ambient, todo eso mezclado en una canción con un atractivo pop tremendo, que bueno, en mi opinión esto hubiese sido incluso para mí hubiese sido el mejor sencillo de difusión para el disco. Bueno, decidieron que las primeras dos canciones eran mejores opciones, pero para mí esta de lejos, por ser la canción más única probablemente del disco, sobre todo, tenía potencial de ser el principal sencillo. En fin, Dominique, si hay una canción con la que quieren introducirse a la Magnus, o por lo menos a este disco Acts of Rebellion, Dominique es la mejor opción. Les va a molar la cabeza. Después viene otro tema ambient, que es Let Them Have the Internet. Es muy parecido al primer tema, a la N19. Es de los temas más brianinos del disco en cuanto a lo ambient. Funciona bastante bien como transición. De hecho, este es el tema más corto del disco, creo, 1.55, ni 2 minutos no dura. Después viene una de las cosas más interesantes que hace él en este disco, que es la canción Tony, la canción número 8. ¿Por qué es interesante este tema? Bueno, vieron que en los últimos años se ha viralizado ese famoso fragmento de una conferencia de prensa de Charly García, en la cual decía que la música es melodía, armonía y ritmo, y que ahora solamente hay ritmo y no sé qué mierda. Bueno, esta canción Tony prueba que aquello no necesariamente es malo, el hecho de que solamente se utilice ritmo para hacer música, siempre y cuando uno la haga con un sentido artístico y creativo interesante. Si uno escucha Tony, se da cuenta que la canción casi en su totalidad funciona en base a una programación de batería que recuerda muchísimo a New Order, a la programación de batería que tenía, a la batería programada de canciones como canciones como Blue Monday de New Order. Ese patrón de drum machine, de sonido de batería, se repite durante todo el disco, y esa es la base principal del disco. No hay en la canción lo que los rockeros podríamos considerar un bajo, o sea, no hay un sonido base bajo, y lo único que está por encima de ese ritmo, de esa programación de batería, es la voz de Ella, tan fantasmal como en casi todo el disco y sonando genial, y detallitos de sintetizadores que ella a veces le mete en la canción. Mete así pequeños detallitos de sintetizadores en los versos, que son así casi pastillitas, y después en el coro le mete un arreglo un poquito más fluido, digamos, que es un poquito más llenador, pero tampoco sin pasarse. Después el resto de la canción es puramente ritmo, no hay otra cosa. Uno podría pensar, qué desastre, esto no va a salir bien, pero Ella es tan genial que le sale increíblemente bien. Es una canción muy disfrutable. Además es curioso que la letra, me encanta que no seas tan... La letra es un poco simpática porque dice: no seas tan moderno, bailemos como mis abuelos. Ok, es un poco
un llamado a volver a lo vintage, y es muy desafiante teniendo en cuenta que él al fin y al cabo está haciendo música electrónica muy vanguardista, muy ambiciosa, pero ella misma se revela contra todo lo que se supone que la música electrónica tendría que representar. Ella llama un poco a volver al pasado haciendo música electrónica. Es sin duda que la creatividad de esta mujer le sale por todos lados, es muy admirable lo que hace. Después viene el tercer y último tema 100% ambient del disco, que es Do Whatever You Want All the Time. Este es un tema más, también de vuelta es un tema ambient, instrumental, pero es más, mientras que Pocket Piano era más espacial, este es más subacuático, a uno lo hace sentir debajo del mar y demás, ese tipo buceando, digamos, bastante bueno. Y el álbum, al menos el tracklist principal, porque las canciones 11 y 12 son reversiones de las primeras, son reversiones editadas de They Told Us y El Cielo No Es de Nadie, entonces no la voy a contar. El disco, digamos, oficialmente cierra con Close, en la cual colabora el artista estadounidense de origen ecuatoriano, tengo entendido, que se llama El Lado Negro. Close es una de las canciones más pop, con uno de los coros más poperos del disco, cuyo coro funciona básicamente a base de mantra, mientras que El Lado Negro tiene una parte, El Lado Negro, este artista que colabora en esta canción, tiene como una parte en la que él también hace una parte melódica muy, muy interesante. Podríamos decir que es lo más parecido a una canción romántica del álbum, porque tiene un aire medio romántico dentro de lo que es la música de Ella Minus, bastante inmersiva, bastante idílica a momentos, una muy buena manera de cerrar un disco maravilloso como este Acts of Rebellion. Si yo pudiese dejar, digamos, un titular, ya que yo soy periodista también, o he trabajado como periodista muchos años, si yo pudiese dejar un titular para definir este disco, sería la música electrónica más humana que uno pueda encontrar. Creo que sería la mejor manera de definir este álbum de Ella Minus y la música de Ella Minus en general. Ella Minus es un poco, me da ciertos aires a una especie de Marie Curie de la música electrónica, es una especie de visionaria en muchos sentidos y de creadora, no solo a nivel creativo, sino incluso a nivel técnico, por esto que estábamos diciendo de los sintetizadores. Y vuelvo a repetir, un artista que merece mucho más reconocimiento del que está teniendo, está en crecimiento todavía, ojalá siga creciendo, ojalá en unos años podamos verla, qué sé yo, encabezar Glastonbury y representar con orgullo a Sudamérica y a Latinoamérica en general, mostrando que en esta parte del mundo se puede hacer música vanguardista y estar por encima incluso de mucho de lo que se hace en Estados Unidos y Europa. No pierdan la oportunidad de conocer a Ella Minus, de conocer su música, que no se van a arrepentir, les puedo garantizar. En fin, nada más que decir. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo para que llegue a más gente y nada. Estoy pensando seriamente si puede que en los siguientes días, esta semana que está terminando y la que viene, va a ser bastante cargada porque hay una serie que se estrenó en Netflix que voy a ver que voy a ver en estos días y que quiero traer acá al canal, y está al final de The Amazing Digital Circus, que quiero venir acá a hablarlo. Tengo muchísimas ganas de hablar, probablemente vaya a ser el video más personal y más largo que voy a hacer en el canal, así que estén atentos que se viene una semana muy potente acá en el canal Under Army, y probablemente también hable de música. Vamos a ver si me da el tiempo, porque como dije, están estos dos acontecimientos que yo ya tenía previsto cubrir. En fin, nada más que decir, gracias por estar ahí del otro lado, nos escuchamos pronto, chao.